Información, actualidad, opinión. Las cosas como son. Con Pablo de León. Bueno, muchos son los temas que se están discutiendo y en estos días apareció esta discusión de la ley de envases. Natalia Donato, hacenos un resumen de qué es esta discusión. Bueno, esta discusión tiene que ver, es una ley, un proyecto que empezó a circular en julio, que ya empezó a preocupar al sector alimenticio, más que nada, en realidad es para todos, ¿no? Todo el sector, cualquier sector que tenga un envase en su producto va a tener que pagar, según este proyecto, que ya tiene dictamen en comisión esta semana y que aparentemente tiene todas las chances de ser ley antes del 10 de diciembre. ¿Qué es lo que propone? Propone un impuesto que puede llegar, es una fórmula compleja, pero que puede llegar a esta tasa al 3% máximo sobre el valor de venta de ese producto, se lo deberían pagar las empresas. Y básicamente lo que propone es que toda esa plata, ese fondo que algunos calculan en 300.000 millones de pesos, ayer escuchaba alguna gente que hablaba de un poco menos, pero en el sector, por ejemplo, alimenticio, hablaban de eso, iría a conformar un fideicomiso y en ese fideicomiso se administraría a través del Ministerio de Ambiente, que lidera Cabandier. ¿Para qué? Para justamente financiar los sistemas de gestión y de reciclaje de todos esos envases. O sea, el proyecto tiene un condimento, si querés, social y que, bueno, se vende como algo pro medio ambiente, pero la realidad es que la preocupación del sector empresario y lo que dicen es, no está especificado para qué va a usarse y va a ser una caja negra, un impuesto más que va a ir a una caja negra que andás a ver para qué se usa, ¿no? Claro. Entonces, esta es la principal preocupación. Y finalmente va a terminar pagando el consumidor por un aumento en los precios. Bueno, vamos a hablar de este tema, Nati, con Luciano Laspina, economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio. Laspina, buenas tardes. Pablo de León y Natalia Donato saludan. ¿Cómo va? Buenas tardes, Pablo y Natalia. Un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cuál es su primera mirada sobre esto que contaba Natalia? Bueno, primera, definición, esto es un impuestazo, que puede llegar hasta el 3% sobre, yo diría, la mayoría de los productos que tenemos en una góndola de supermercado, desde el jabón para lavar la ropa, el detergente, obviamente la leche chocolatada, la leche, la larga vida, la no larga vida, en definitiva todo aquello que sirva como packaging o envase de algo va a estar alcanzado por este impuesto que el proyecto denomina tasa, pero no lo es porque técnicamente una tasa requiere, jurídicamente, para que sea considerada una tasa, requiere una relación entre lo que va a pagar el productor, en este caso el productor mayorista, que es el que pone el producto en el mercado, y el servicio que va a recibir, digamos. Y en este caso no hay ninguna relación directa. Te voy a dar un ejemplo que suena bastante absurdo, pero como la tasa aplica como una alícuota sobre el valor del producto, aunque los productos comparten el mismo continente, por ejemplo una botella de vino vidrio, pero distinto contenido, por ejemplo un vino de mesa común y un vino premium. Laspina, a ver si nos escuchamos bien ahora. Sí, ahora escucho mejor. Bueno, perfecto. ¿Cómo impacta esto concretamente? Ley de envase, alguien que va a ir mañana a comprar alguna cuestión que tenga que ver un envase, que puede ser un aceite o puede ser un vino. En los dos casos hay un impuesto más. Efectivamente, o sea, se empieza a aplicar una alícuota que va a tener como aproximadamente 3 puntos sobre el precio mayorista por cualquier producto que esté envasado, digamos, ¿no? No solo alimentos, sino, como bien decís, un detergente, un jabón para el lavarropas, un vino, por ejemplo, y se hace de una manera tan absurda que se le va a cobrar no tanto por el continente, que sería el envase, sino por el contenido, porque la alícuota opera con un valor, con una alícuota sobre el precio del producto, de modo tal que dos, por ejemplo, productos con un mismo continente, una botella de vidrio, si adentro tienen un vino premium y un vino común, van a pagar más caro la tasa de reciclado, aun cuando tengan el mismo envase. Obviamente esto busca, creo yo, 2 o 3 objetivos. Primero, estatizar de alguna forma todo el sistema de reciclaje en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, digamos, en Europa, en Inglaterra, obviamente, en Estados Unidos, donde hay
asociación público-privada, digamos, para generar una economía circular que permita generar incentivos para poder reciclar. Acá se cobra una tasa que va a ir a un fondo que el Estado va a ser el encargado de proveer a los municipios, a las ciudades, todo lo que es la infraestructura de reciclado y fundamentalmente asistir financieramente o a través de subsidios a los que llaman recicladores urbanos. En definitiva, cuando vos mirás, el proyecto parece hecho para que el Ministerio de Medio Ambiente tenga una caja poderosa para poder tener alineados a los recicladores urbanos, que probablemente empiecen a tener un tinte político y terminen reciclando con la pechera de la cámpora. Esto es lo que, de alguna forma, creo yo, es el objetivo final de este proyecto. Luciano, ¿cómo estás? Natalia Donato te saluda. ¿El proyecto contempla algún tipo de control a esa gestión que haría en este caso el Ministerio de Ambiente? Bueno, se crea como una especie de consejo donde participarían obviamente la Federación de Municipios, los municipios, algunas provincias, etcétera, que estarían representados, pero le da muchísima discrecionalidad a la autoridad de aplicación para distribuir estos fondos. Desde cada ciudad, por ejemplo, la ciudad de Rosario tiene que presentar un proyecto de reciclado integral y la Nación va a decidir si darle o no los fondos y aprobarle o no el proyecto. De modo tal que le da muchísimo poder al Poder Ejecutivo Nacional, le quita autonomía a las ciudades y avanza en un sistema que además de extremadamente caro, solo 4 países en el mundo hoy tienen una tasa de reciclado como la Argentina, que son Hungría, Sudáfrica, Ecuador y Rusia. Argentina sería el quinto porque la mayoría de los países tienen esquemas de asociación público-privada donde aprovechan los beneficios de la economía circular, que no es más ni menos que aprovechar el enorme valor que tiene la basura para justamente por los contenidos de reciclado que tienen, y generar mecanismos de mercado que permitan, obviamente, sujeto a un marco regulatorio que nosotros, por supuesto, queremos impulsar. Nosotros no es que no estamos en desacuerdo con que haya un marco regulatorio para que regule de alguna forma las responsabilidades entre las empresas, los consumidores y generen mecanismos para que se recicle más y mejor en la Argentina. Eso, de hecho, tenemos presentado un dictamen de minoría. Lo que no queremos es un sistema absolutamente público que va a estar concentrado en muy pocas manos, que va a seguramente ser ineficiente, corrupto y que probablemente se politice, porque gran parte del proyecto está orientado justamente a ver cómo asistir y expandir lo que llaman los recicladores urbanos, que originalmente llamaban cartoneros y después ahora son recicladores urbanos que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hacen un gran trabajo y ese trabajo tiene que ver, entre otras cosas, con que la ciudad de Buenos Aires implementó algo tan simple del cual el proyecto ni habla, que es la separación de la basura de origen. Como todos sabemos, en Buenos Aires hay un tarro verde y un tarro negro para la basura húmeda y un tarro verde para la basura, digamos, los desperdicios reciclables, ¿no? Papel, cartón, vidrio, etcétera, plásticos, que obviamente eso va a un lugar de manera separada y ahí los recicladores urbanos trabajan en muchas mejores condiciones, pudiendo además ganarse dignamente su salario. Bueno, en este caso ni siquiera menciona ese tema, que es algo muy, muy elemental. Por ejemplo, en mi ciudad, la ciudad de Rosario, no tiene separación de la basura en el origen. Bueno, yo en Capitán Sarmiento está, por ejemplo, y que lo lidera Iguacel y avanzó con un esquema así. Bueno, es increíble, y es increíble. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario estuve visitando una cristalería, básicamente que hacen botellas, y tiene que comprar el vidrio reciclado de Buenos Aires porque en la ciudad de Rosario, con más de 1 millón de habitantes, no hay vidrio reciclado, justamente cuando se hace esto. Entonces, pasar a un sistema centralizado, público, sin haber hecho lo primordial, que es establecer un marco regulatorio para que estas cosas empiecen a funcionar, es en lo que nosotros estamos absolutamente en contra, y mucho más en un país que tiene 6 de cada 10 chicos debajo de la línea de pobreza por un impuesto que aumenta el precio de la leche y de tantos otros productos de la canasta básica para financiar un sistema de reciclado mal administrado, seguramente como será en manos de Cabandier. Natalia, hablemos un poquito del tema del acuerdo con Las Pinas y cerramos hablando de uno de los temas también de la semana, ¿no? Sí, de acuerdo con el fondo, que la verdad que había trascendido que iba a ser de una manera, o sea, que iban a mandar el proyecto primero para consensuar con la oposición, el proyecto el plurianual, y que luego iba a ser sometido a la revisión, al estudio, a la revisión del Fondo Monetario. Hoy Guzmán en las últimas horas dijo que no, que iba a ser al revés.
que se sigue discutiendo las bases principales con el fondo y que luego iba a ir al Congreso. No sé si van a llegar a tiempo, porque ellos hablaron de la primera semana de diciembre. ¿Qué esperan de eso y cuál va a ser la postura de la oposición con respecto a este acuerdo? Bueno, primero en esto debo coincidir con Guzmán. El gobierno tiene que negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, presentarlo internamente y una vez que esté toda la coalición de gobierno alineada detrás de esa carta de intención, eventualmente avanzar con un diálogo con la oposición. Claro. Yo lo dije en momentos en que se aprobó la reforma de la Ley de Administración Financiera que ahora obliga a autorizar por parte del Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A mi juicio no es una aprobación del programa con el fondo, que eso es una potestad propia del Poder Ejecutivo Nacional y es la definición de su política económica en negociación con el Fondo Monetario, sino más bien la autorización a tomar el crédito o a refinanciar ese crédito. Pero más allá de esa discusión, que es importante, porque cuando llegue, si eventualmente llega esto al Congreso, habrá que plantearlo claramente este punto. Mi impresión es que primero tiene que estar el acuerdo, una vez que esté sellado el acuerdo con una carta de intención, eventualmente el gobierno tendrá que estar todo de acuerdo detrás de esto y una vez que lo haga, empezar a dialogar con la oposición para ver qué es lo que necesita en términos de aprobación o no de ese programa. Lo que no puede hacer la oposición es gobernar y mucho menos avalar una política económica. El Congreso de la Nación aprueba leyes, no aprueba planes económicos, aprueba una ley de presupuesto que por supuesto tiene las bases de lo que el gobierno imagina hacer el próximo año en materia de administración de los gastos y los recursos, pero no administra el cepo cambiario, la cuestión de las tarifas y tantas otras cosas que son potestad del Poder Ejecutivo Nacional. Luciano Laspina, economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio, gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. No, por favor, buenas tardes. Gracias. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León.